Dicen que el camino de Santiago no empieza en los pies, sino en el corazón. María nunca pensó que caminaría hacia Santiago. Ella era de Sevilla. Tierra de sol, de incienso en Semana Santa, de procesiones donde su padre cargaba cada año un cirio con lágrimas en los ojos. Hija, le decía él cuando era niña, la fe no es ver milagros, es caminar cuando no entiendes nada. Pero ahora él ya no estaba. Un infarto repentino. Una ambulancia que llegó tarde. Una habitación de hospital con olor a despedida. Y una pregunta que la perseguía desde entonces. ¿Dónde estabas, Dios? El día del funeral, mientras el sacerdote hablaba de esperanza eterna, María solo sentía rabia. Su padre había sido un hombre bueno. Trabajador. Creyente. Generoso. ¿Y esa era la recompensa? 2 meses después, la casa estaba en silencio. El sillón de su padre seguía en el mismo lugar. Su taza de café, intacta. El reloj de pared marcando un tiempo que parecía detenido. Una tarde encontró algo dentro de un cajón, una credencial del peregrino. Antigua. Doblada. Con un nombre escrito a mano. Antonio Ruiz. Su padre. En la parte trasera, una frase subrayada. Algún día caminaré hasta Santiago para dar gracias por mi hija. María sintió que el aire le faltaba. ¿Dar gracias por mí? Susurró con amargura. ¿Y quién me devuelve a ti? Esa noche no pudo dormir. Y cuando el insomnio pesa más que el orgullo, el alma empieza a hablar. A la mañana siguiente compró un billete hacia el norte. Sin plan. Sin preparación. Sin fe. No voy por tradición, se dijo frente al espejo. Voy porque necesito respuestas. Y así comenzó su camino. El primer día fue duro. Ampollas. Mochila pesada. Pensamientos más pesados aún. El paisaje cambiaba lentamente. Campos dorados, pueblos pequeños, iglesias silenciosas donde el eco parecía susurrar oraciones antiguas. Pero María no rezaba. Caminaba con los labios cerrados y el corazón endurecido. En una parada para sellar la credencial, un hospitalero mayor la miró con ternura. ¿Primera vez? Sí. El camino siempre te da lo que necesitas, aunque no sea lo que buscas. María sonrió con ironía. Yo no busco nada. El hombre respondió sin perder la calma. Entonces prepárate. Dios suele encontrarnos cuando dejamos de perseguirlo. Aquella frase la incomodó. Esa noche, en el albergue, compartió mesa con otros peregrinos. Risas. Historias. Motivos diversos. Hasta que un hombre de unos 50 años, mirada serena y voz profunda, le preguntó. ¿Y tú por qué caminas? María dudó. Porque perdí a alguien, y tal vez perdí algo más. ¿La fe? Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque yo la perdí hace años, respondió él. Y la recuperé aquí. Se llamaba Daniel. Era de Burgos. Caminaba cada año para recordar quién es sin el ruido del mundo. María no quería conversaciones profundas. Pero aquella noche habló. Habló de su padre. De su rabia. De la sensación de abandono. Rezó toda su vida, dijo con los ojos brillantes. Y cuando más lo necesitaba, silencio. Daniel no respondió enseguida. Miró la mesa. Luego a ella. A veces creemos que Dios nos quita, cuando en realidad nos está llamando a confiar sin ver. Eso es fácil decirlo cuando no eres tú quien pierde. Él asintió. Yo perdí a mi esposa hace 10 años. El silencio se volvió sagrado. Y lo odié, continuó. Odié a Dios. Odié las iglesias. Odié cada palabra de consuelo. María lo miraba sin parpadear. ¿Y qué cambió? Daniel señaló hacia el exterior, donde el cielo comenzaba a llenarse de estrellas. Entendí que mi dolor no era una prueba de ausencia, sino una invitación a caminar más profundo. María apretó la credencial de su padre. Yo no quiero lecciones. Quiero respuestas. Daniel la miró con suavidad. Entonces sigue caminando. Al día siguiente, el cielo de Galicia amaneció cubierto de nubes grises. La lluvia cayó fina, constante, como si limpiara algo invisible. María caminaba en silencio cuando comenzó a rezar sin darse cuenta. Si estás ahí, dime algo. El viento sopló entre los árboles.
Las hojas susurraron. Nada más. Pero algo dentro de ella empezó a quebrarse. No era fe. No aún. Era cansancio de luchar sola. Cuando al fin divisaron a lo lejos las torres de Santiago de Compostela, el corazón de María latía con fuerza inesperada. No sabía si encontraría respuestas. No sabía si recuperaría la fe. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, no caminaba huyendo. Caminaba buscando. Y bajo el cielo nublado de Santiago, sin saberlo, su historia apenas comenzaba. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar cuando María cruzó la plaza del Obradoiro. Allí estaba, imponente, eterna, abrazando a miles de peregrinos que llegaban rotos, y se marchaban distintos. Frente a la fachada de la catedral de Santiago de Compostela, María sintió que las piernas le temblaban. «Papá, llegué», susurró. Daniel estaba a unos pasos detrás de ella. No dijo nada. Solo respetó ese momento que no le pertenecía. La plaza estaba llena de abrazos, lágrimas, fotografías. Pero para María el mundo se había quedado en silencio. Entró en la catedral con el corazón acelerado. El incienso flotaba en el aire. La luz atravesaba los vitrales como si el cielo quisiera tocar la piedra. Se sentó en un banco. Cerró los ojos. Y por primera vez en meses, habló con Dios sin rabia. No entiendo tu voluntad. No entiendo por qué te lo llevaste. Pero estoy aquí. Si quieres decirme algo, te escucho. Nada extraordinario ocurrió. No hubo voz del cielo. No hubo señal visible. Solo un recuerdo. La risa de su padre enseñándole a montar bicicleta. Su mano sosteniéndola cuando tenía miedo. Su voz en Semana Santa cantando saetas en Sevilla. Y entonces comprendió algo que nunca había querido aceptar. Su padre no había muerto enojado con la vida. Había muerto en paz. Yo soy la que está en guerra, murmuró. Una lágrima cayó sobre sus manos. Daniel se sentó a su lado. ¿Qué sientes? Que he estado exigiendo respuestas, cuando quizá lo que necesito es confiar. Él asintió. El camino no cambia lo que pasó. Cambia cómo lo llevas dentro. María respiró hondo. ¿Y si no puedo perdonar a Dios? Daniel la miró con una mezcla de firmeza y ternura. Dios no se ofende por nuestras preguntas. Pero espera que no cerremos el corazón. En ese instante comenzó la misa del peregrino. El sacerdote habló de pérdidas, de cruces, de caminos que no elegimos. Y entonces pronunció una frase que atravesó a María como una flecha. La muerte no es el final de una historia de amor. Es una transformación. Su corazón latió con fuerza. ¿Transformación? Durante la consagración, María bajó la cabeza. Señor, si mi Padre está contigo, enséñame a vivir sin miedo. Sintió algo inesperado. No una emoción intensa. No euforia. Paz. Una paz suave, casi frágil, pero real. Cuando terminó la misa, se acercó al altar donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago. Apoyó la mano sobre la fría piedra. Papá, hiciste este camino en tu corazón durante años. Yo lo hice con los pies, pero apenas estoy empezando por dentro. Al salir, el cielo estaba despejado. El sol iluminaba la plaza. Daniel sonrió. Parece que Galicia decidió regalarnos luz. María respiró profundamente. No sé si recuperé la fe, pero ya no siento rabia. Caminaron en silencio por las calles empedradas de Santiago de Compostela. De pronto, un grupo de jóvenes comenzó a cantar una canción sencilla, acompañados de una guitarra. La letra decía: aunque no entienda, confío. Aunque no vea, camino. María se detuvo. Algo dentro de ella se alineaba. Daniel, dijo despacio. Creo que Dios no me quitó a mi padre. Creo que me lo prestó durante 35 años. Él sonrió con los ojos brillantes. Eso es fe. Pero entonces, cuando todo parecía cerrado, ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor se acercó a María. Perdona, ¿eres hija de Antonio Ruiz? María se quedó paralizada. Sí, ¿cómo lo sabe? La mujer sonrió con emoción. Hace 20 años, tu padre vino aquí. No pudo terminar el camino por una lesión. Se quedó ayudando como voluntario varias semanas. Hablaba siempre de ti. Decía que un día vendrías,
aunque fuera enfadada con Dios. El corazón de María se detuvo un segundo. ¿Él dijo eso? Sí. Y dejó algo para ti. La mujer sacó de su bolso un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. En la parte delantera se leía: para mí, María. Si algún día llega hasta aquí. Las manos le temblaban al tomarlo. Daniel la miró en silencio. María abrió el sobre lentamente. Dentro había una carta. Y mientras el sol iluminaba la plaza, comenzó a leer las primeras líneas. Su rostro cambió. Lágrimas nuevas. Pero diferentes. No de dolor. De revelación. Alzó la vista hacia el cielo claro de Santiago. Dios mío. Todo este tiempo. La historia que su padre dejó escrita estaba a punto de transformar no solo su fe, sino también su futuro. María sostuvo la carta con las manos temblorosas. El murmullo de la plaza desapareció. Solo existían esas hojas escritas por la caligrafía firme de su padre. Comenzó a leer en voz baja. Hija mía. Si estás leyendo esto, significa que el Señor escuchó una de mis oraciones más profundas. No recé para que no sufrieras. Recé para que, cuando sufrieras, encontraras el camino. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Sé que habrá días en los que no entenderás a Dios. Yo tampoco lo entendí siempre. Pero aprendí algo aquí, en Santiago de Compostela: la fe no elimina el dolor, lo transforma. María cubrió su boca con la mano. Daniel la observaba en silencio, respetando ese momento sagrado. Ella continuó leyendo. Si has venido enfadada, no te culpo. El amor verdadero permite preguntas. Pero prométeme algo, no cierres el corazón. Camina. Ama. Perdona. Y cuando mires el cielo de Santiago, recuerda que no estás sola. Dios camina contigo, incluso cuando no lo sientes. Al final de la carta había una última frase subrayada. Mi mayor milagro no será verte llegar aquí. Será verte vivir sin miedo. María dejó caer la carta contra su pecho y rompió a llorar. Pero no era un llanto de vacío. Era un llanto de regreso. Papá, susurró mirando al cielo. Ahora entiendo. Durante meses había creído que su padre se había ido. Pero allí, bajo aquel cielo limpio, comprendía que el amor no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Daniel se acercó con suavidad. ¿Qué te dijo? María sonrió entre lágrimas. Que el milagro no era que él viviera para siempre, sino que yo aprendiera a vivir. El viento sopló ligeramente, moviendo las hojas de la carta. En ese instante, las campanas comenzaron a sonar otra vez. No era una coincidencia. O quizás sí. Pero en su corazón, María sintió que era una respuesta. Daniel, dijo respirando hondo. Quiero hacer algo. ¿Qué cosa? Quiero quedarme unos días más. Mi padre ayudó aquí como voluntario. Yo también quiero servir. No vine solo a buscar respuestas, vine a encontrar propósito. Daniel sonrió con una luz especial en los ojos. Eso es exactamente lo que hace el camino. Te vacía, para llenarte de algo más grande. Esa tarde se ofrecieron como voluntarios para ayudar a peregrinos recién llegados, repartir agua, escuchar historias, abrazar a desconocidos que lloraban de cansancio. Y María, la mujer que había llegado llena de rabia, ahora sostenía las manos de otros y decía: sigue caminando. No estás solo. Al caer la noche, subieron a una pequeña colina desde donde se veía la ciudad iluminada. El cielo sobre Camino de Santiago estaba despejado, lleno de estrellas. ¿Sabes? Dijo Daniel. Hay personas que terminan el camino cuando llegan. Otros lo empiezan aquí. María lo miró. Esta vez no había tristeza en sus ojos. Yo lo estoy empezando. Se hizo un silencio cómodo. Profundo. Después de unos segundos, Daniel habló con sinceridad. María, yo también vine este año buscando algo. O quizá a alguien. Ella sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Y lo encontraste? Daniel la miró sin apartar la vista. Creo que Dios no solo me devolvió la fe hace años. Hoy me está mostrando que el amor también puede renacer después del dolor. María no respondió de inmediato. Miró el cielo. Recordó la carta. Recordó a su padre. Camina. Ama. No vivas con miedo.
Sonrió. Entonces caminemos. Sin miedo. Daniel tomó su mano. No como promesa apresurada, sino como gesto sereno de dos almas que habían sido restauradas. Y en ese instante, María comprendió algo definitivo. Dios no había guardado silencio. Había estado escribiendo una historia más grande de lo que ella imaginaba. La pérdida la llevó al camino. El camino la llevó a Santiago. Y Santiago la llevó de vuelta a la fe, y al amor. Esa noche, antes de dormir, María volvió a rezar. Pero ya no preguntó ¿por qué? Solo dijo: gracias. Porque el verdadero milagro no fue evitar el dolor. Fue descubrir que, incluso en la pérdida, el amor de Dios nunca la había soltado. Y bajo el cielo de Santiago, una mujer volvió a creer. Volvió a amar. Volvió a vivir. Y esa fue la respuesta que tanto buscaba.